Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, vamos a hacer nuestro comentario de esta semana. Hoy, 2 de noviembre de 2020. Fíjense, mañana son las elecciones norteamericanas y los venezolanos tenemos mucho interés en ese proceso porque siempre una elección norteamericana genera interés no solamente en Venezuela, sino en todo el planeta. Pero en el caso particular de Venezuela, es obvio que cualquiera de los resultados, gane Biden o gane Trump, va a tener incidencia en nuestro país. En primer lugar, porque un triunfo de Donald Trump en el papel podría asociarse a la continuación de las políticas que la administración norteamericana actual ha tenido hacia nuestro país, que implica el apoyo a Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino, también el mantenimiento de la política de sanciones a Venezuela, sobre todo a la economía, y también sanciones personales, y el apoyo también al llamado mantra de los 3 pasos, que luce de por sí bastante desgastado: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. De ganar Biden, se abrirían, de acuerdo a lo que dicen algunos analistas, nuevas perspectivas con respecto a la relación con Venezuela. Se podría hablar incluso de un viraje en la relación de Estados Unidos con América Latina en su conjunto. Por ejemplo, un eventual regreso a las políticas de acercamiento con Cuba, a la distensión con Cuba y a la reactivación de lo que fue el plan de Barack Obama de reapertura de relaciones y profundización de algunos vínculos en lo económico. Pues esas son suposiciones en el papel. No sabemos si al final gana Trump y viene un proceso de normalización de relaciones con el gobierno de Maduro. Eso no se puede descartar, por mucho que digan hoy lo contrario. Como tampoco se puede descartar que en un escenario de triunfo de Joe Biden, pues más bien se concreten a lo mejor algunas de las cosas que algunos sectores de la oposición venezolana esperaban de la administración Trump y que no se han dado, al menos hasta la fecha. Es decir, son escenarios bastante complejos en cuanto a proyectar futuros escenarios, valga la redundancia nuevamente, futuros momentos en la relación de Estados Unidos con Venezuela. Lo cierto es que el tema Venezuela se ha reducido a ser una materia electoral, uno de los aspectos electorales de importancia, pero en el sur de la Florida. En el contexto norteamericano pesa poco, salvo el hecho de que el propio Trump ha hecho asociaciones entre el gobierno de Maduro, entre el régimen cubano y la candidatura de Biden en cuanto a lo que pasaría en Estados Unidos si gana Joe Biden. Pues parte de la campaña electoral y parte también de una especie de neomacartismo que ha venido surgiendo en los últimos tiempos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, pero que se ha fortalecido mucho en los Estados Unidos. Es decir, asociar a todo aquel que no esté de acuerdo con los estilos, con la práctica del gobierno de Trump, como aliado o persona cercana o infiltrado del comunismo. Una especie de reedición de una guerra fría que en términos ideológicos no tiene sentido al día de hoy, porque esta confrontación entre Rusia, China y Estados Unidos no es una confrontación por un modelo político, sino por una guerra económica, por el control de áreas de influencia, entre ellas, pues, América Latina. Así que esa expectativa es importante en cuanto a lo que pueda pasar en Venezuela, si se mantendrá o no el apoyo al grupo que encabeza Juan Guaidó en el G4 y en su partido Voluntad Popular, ¿verdad? Esas son cosas que van a estar en el debate en caso de que, por ejemplo, si Biden llega a ganar, como lo dicen las encuestas, evidentemente se espera un giro. Tanto que incluso hoy comentaba Carlos Raúl Hernández en la entrevista que le hicimos para Vladimir a la Carta, que ese sería un escenario en el cual podría pensarse en una eventual suspensión de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. Es decir, que si ganara Joe Biden, una de las posibilidades es que se decida la suspensión de elecciones en Venezuela para abrir un proceso de negociación. Eso tampoco puede confirmarse 100%, pero es una hipótesis de trabajo, ¿verdad? Es un escenario que podría estar planteado. En todo caso, vale este momento para insistir en la necesidad de que los venezolanos, al fin de cuentas, no terminemos dependiendo de lo que pasa en otro país para atender los problemas que tenemos en Venezuela y para buscar soluciones venezolanas a la crisis venezolana. Esto no quiere decir que se deja de lado el apoyo de la comunidad internacional, esto no quiere decir
que se deja de lado el rol, por ejemplo, de la Unión Europea, de algunos países latinoamericanos como Brasil, como México, como Chile, por ejemplo, que tienen opiniones distintas a lo que está pasando sobre Venezuela, e incluso Argentina. Es decir, hay matices de opiniones. No está de más que se tome en cuenta esas posturas, pero al final va a ser la voluntad de los venezolanos la que debe imperar en cuanto a la forma que le demos a una solución al conflicto político. Porque lo que sí está claro, para mí al menos, es que la situación venezolana como va no puede continuar. Una economía como la que tenemos no puede continuar bajo los vaivenes de una ley antibloqueo o bajo los vaivenes de un bloqueo. O sea, ese no puede ser el desideratum de nuestro país. Tampoco de una polarización extrema entre el gobierno de Maduro y sectores de la oposición que buscan excluirse mutuamente, que creen que son la solución a partir de la exclusión del otro. Es decir, los venezolanos no perdemos el interés por la administración, por lo que pasa en Estados Unidos, por lo que va a ser la nueva administración norteamericana, pero eso no nos puede atar a la espera de soluciones de fuera al conflicto que tenemos en Venezuela. No va a ser una invasión promovida por Colombia o por Bolsonaro, o como tampoco va a ser la activación de grupos armados a lo interno del país para defenderse de esa eventual agresión, la que nos va a sacar de la hiperinflación, de la pobreza, de los efectos de la pandemia en nuestra economía, en nuestra sociedad. Va a ser la capacidad de entendernos entre venezolanos la que va a marcar ese cambio, ese nuevo momento que tanto esperamos. Ahí está esa elección del 6 de diciembre. Sé que ha habido una fuerte campaña abstencionista. Sé que tampoco la llamada mesa de diálogo en sus componentes ha tenido una campaña atractiva para que el electorado se motive a votar. Y además el gobierno hace su trabajo de promover la abstención en el sector opositor. Y la oposición le muerde el anzuelo al gobierno. Me refiero al electorado opositor, le muerde el anzuelo al gobierno en su postura abstencionista. Es decir, pues para el gobierno es una especie de juego perfecto que el abstencionismo se posicione en la política venezolana. Y bueno, hay otros elementos para el análisis, las implicaciones de la salida de Leopoldo López del país, todas las implicaciones también del escándalo en torno a la detención de Roland Carreño. Fíjense ustedes, un comentario sobre este punto que no se puede dejar por fuera. Bueno, son elementos muy serios los que se señalan contra Roland Carreño. Pero también es preocupante que en un país como Venezuela, donde existe en el papel separación de poderes, un dirigente político que ya no tiene cargos en el gobierno, sino que es jefe de campaña del partido de gobierno, tenga acceso a videos, a grabaciones, al teléfono, por ejemplo, al contenido del teléfono de un dirigente político preso. ¿Dónde está entonces el Poder Judicial? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo? O sea, aquí se va a hacer un juicio utilizando esos videos, todas esas pruebas que se les entregaron a un dirigente del partido de gobierno que ya no tiene función pública. Incluso siendo ministro no tendría por qué tener esos documentos a la mano, porque eso se supone que es parte de la reserva del proceso judicial y le corresponde tanto a la Fiscalía como a los tribunales el manejo de esta información, porque esa información circula libremente para manos que son ajenas al proceso judicial. Me pregunto yo, esto no quiere decir que las acusaciones contra Roland Carreño sean ciertas o falsas, simplemente la evidencia de que la independencia de poderes en Venezuela termina siendo una verdadera falacia. Entonces es obvio que los venezolanos tenemos que encontrar soluciones, más allá de lo que pase mañana en estas elecciones norteamericanas, soluciones venezolanas a la crisis venezolana. Que la oposición que cree en la vía armada o que cree en la conspiración deje de creer en eso. Y que el gobierno deje de actuar de espaldas a la Constitución para mantenerse en el poder. Tenemos que encontrar un acuerdo de los venezolanos para lograr que nuestras diferencias se diriman en el plano que tienen que dirimirse, en el plano electoral, a través de soluciones pacíficas, constitucionales, democráticas y electorales. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.